soy Blue Trader y os doy la bienvenida a este Market Review, el primero del año de 2022. Y como es costumbre, vamos a ver los trades del año pasado para ver cómo acabamos y cómo iniciamos este año. Así que, la semana pasada, como veis, yo sigo con posición con un stop justo por encima de la resistencia. 3 White Soldiers, o sea, 3 soldados blancos, que lo que indica que es fortaleza del mercado, así que hay que esperar que se rompan estos máximos para definitivamente entrar en largos y aprovechar el rally de Navidad en el Dow Jones. Y continuamos el movimiento al alza, de esperar que rompa esta resistencia, posiciones largas para el SP500. Ha roto el canal bajista que traía y desde aquí pues ya para mí es una clara señal de entrar en largo. Un mercado que se está moviendo con mucha fuerza al alza y aquí vemos una estructura bajista claramente. Pues no vamos a buscar largos en esta mierda que tenemos aquí. Pues bien, ya veis que la mayoría de los trades propuestos o que habíamos propuesto la semana pasada estaban muy relacionados con el rally de Navidad. Espero que hayáis visto el vídeo y así hayáis aprovechado este rally de Navidad que se ha cumplido un año más. En el Dow Jones, Nasdaq, SP500 y DAX. Todos ellos han cumplido a día de hoy. Ya lo que suben a mayores pues es un regalo. A partir de ahí pues ya vamos a pasar a ver las noticias. Vamos a ver los performances de los principales activos del año pasado y la estructura, como es habitual. Empecemos. Antes de empezar, el aviso legal. Y como siempre os recuerdo que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro tipo de derivado conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuada para el público en general. Blue Trader Siero es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero ni señales ni nada de nada. Y como siempre os digo a este canal, la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y ahora sí, empecemos. Por el lado de la performance, vemos que en la última semana del año pasado el gran ganador fue el arroz, el perdedor el café. Y a partir de aquí podríamos hacer dos grandes grupos. Uno, donde están las materias agrícolas, podríamos decir hasta cacao, que han sido los grandes ganadores. Un segundo grupo de ganadores, donde estarían los índices y materias primas, como son el oro de materias, materias primas de materiales preciosos, como está el oro, la plata y el platino, que debería de estar hasta aquí esto. Vale, en este grupo también tenemos al crudo, que se ha comportado muy bien y lo está haciendo bastante bien. Ya veremos lo que nos dispara para el año 2022. Y un tercer grupo a partir de aquí, donde casi los activos podríamos decir que se han quedado en tierra de nadie, ni han subido ni han bajado, donde estaría el canadiense, el dólar, el neozelandés, libras. Podríamos decir que todas las majors están metidas aquí. Vale, y un tercer grupo donde están los perdedores. El café, que ya lo hemos nombrado antes, el BIS, que sigue dando señales de que debilidad. Si el BIS está aquí, lógicamente los índices tienen que estar arriba. En cuanto el BIS se ponga por encima de los índices, normalmente los índices caerán a rendimientos negativos. Vale, otra cosa que aparece aquí pues son las notas de 10 años, que son las que analizamos en el Market Review y como veis con incremento negativo. Bueno, por parte de la performance yo creo que no hay nada más salientable, así que vamos a ver las noticias. Bueno, por el lado del calendario económico ya ves que no hay muchas noticias, pero sí que ha habido algunas que van a ser relevantes o han sido. Entre ellas la que han pasado hoy, vale, que ha sido la publicación del ISM manufacturero y de las vacantes de empleo. A partir de este momento, de las 4 de la tarde, pues los índices americanos se están hundiendo. Para mañana, pues datos importantes, la publicación de la EDP Non-Farm Employment Change, los permisos de construcción y las minutas de la FOM, que
se publican a las 8 y yo creo que si afectan, aunque aquí aparecen en rojo, normalmente aquí está todo el pescado vendido, y si afectan algo pues será al dólar y algún par relacionado con el dólar, como puede ser el euro, el yen, bueno, los medios mayormente. El jueves tenemos festivo en Italia, os recuerdo que también es festivo en España, y demandas de empleo, ¿vale? Demanda de empleo, sí. Y también el jueves, dato importante, el ISM de servicios, PMI, ¿vale? Dato muy importante y que puede que hacer que si entramos en la tónica de un mercado bajista, pues que le den chicha. Para el viernes es el día más importante de la semana, cada vez que aparece el non-farm payroll, ¿vale? Todos los datos relacionados de empleo que va a haber aquí a partir de las 2:30, con lo cual podemos ver movimientos interesantes el viernes. Yo creo que no va a pasar nada importante y no se va a perder ningún nivel relevante, pero de ser así será el viernes cuando pase, y ya veremos en el market review del fin de semana. Vale, esta semana me he retrasado un poco por temas de salud, ¿vale? Al final también he pillado el bicho y pues estoy un poco convaleciente, así que me he retrasado un par de días en hacer este vídeo hasta encontrarme con la suficiente fuerza como para poder hacer el vídeo en una calidad más o menos óptima. Bueno, y ahora sí pasamos a ver los gráficos. Bono americano a 10 años. Bueno, tal como habíamos indicado en el último market review, pues esperábamos que después de esta ruptura se comportara bien, está yendo a zona de máximos. Yo creo que en este caso, este tercer intento le va a costar un poquito, pero sí que la vamos a superar. Todo va a depender de los datos del viernes. Si esto es superado con fuerza, tenemos que estar atentos al comportamiento de los mercados financieros, ¿vale? Ya que puede ser que veamos la primera señal de una corrección, no de un mercado bajista, pero sí de una corrección, ¿vale? Porque de momento la estructura sigue siendo alcista en los mercados financieros, y lo primero que tiene que haber antes de que entre a un mercado bajista es una corrección. No la hemos visto en todo 2021, ¿vale? Las correcciones que ha habido son mínimas, o sea, de risa, así que esto nos puede dar la primera señal. Como veis, máximos y mínimos crecientes, precio por encima de la media, está todo ok para que esto se vaya para arriba, así que lo traéis mientras el precio se mueva dentro de este canal. Oro. Bueno, como veis, el oro, en el resumen de trade ya lo puse y me habían dado porque justo el precio se vino hasta aquí, parecía que estaba rompiendo, yo tenía el stop muy ajustadito aquí. Realmente el stop debía estar por encima de estos máximos, ¿vale? Lo que pasa es que a veces también hago tonterías y me salto pues las normas o la colocación de los stops como debe de ser. Un pelín por encima de los stops anteriores, ¿vale? Para darle un poco de aire al precio, pero yo no lo hice, por eso me saltó el stop. Como veis, nada nuevo para el oro, sigue marcando máximos y mínimos decrecientes, diríamos que no. Su estructura es lateral, el precio está bueno, como veis en el oro, ha sido uno de esos activos que yo tenía el stop. Resumiendo, ya lo dijimos la semana pasada, lo vuelvo a repetir esta. El oro parece que está en una zona de confort, ni sube ni baja ni todo lo contrario, así que está en una zona de sideways para mí. Con lo cual le voy a quitar estos canales que tiene aquí porque realmente ya no pintan nada. El mercado se está moviendo todo el tiempo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, no es capaz de romper. Parece que se encuentra cómodo entre esta zona que va entre los 1800 a los 1720. Una vez que rompa esta zona con fuerza, con definición, pues veremos si podemos entrar lógicamente en corto o en largo en el oro. Hasta ese momento pues hay que dejarlo ahí y hay que pues aquí esperar por ruptura. Crudo. En el crudo tenemos una situación un tanto curiosa, ¿vale? Tenemos una estructura
alcista con todo a favor, máximos y mínimos crecientes, precio por encima de la media, moviéndose dentro de un canal, pero estamos en una situación de que tenemos una figura de distribución de largo plazo y un entorno de máximos que pasaría por aquí, por donde está esta línea roja y donde pasa esta resistencia. Vale, si lo supera, lógicamente pues volverá a ir a esta zona de máximos. Si no, que es lo que yo pienso, a partir de aquí pues habría que buscar una señal de rechazo para entrar en el corto del oro. Si se produce esa señal, lo publicaré en Twitter. Así que si va para arriba, long trace; si hay señal de rechazo, short. Bitcoin, la estructura para mí a día de hoy sigue siendo bajista. Yo tengo una posición en corto que no me han barrido los stop por poco, pero si el mercado, este mercado no ha sido alcista con los índices al alza, en cuanto los índices lo hagan un poco mal, esto se va a desplomar. Para mí, mi objetivo sigue estando así en los 29.000, en el entorno de los 30.000, yo creo que va a ir, ¿vale? Y en primera instancia debería ir a los 40.000. Como veis, una vez que los índices han entrado en cota negativa, el Bitcoin lo ha empezado a hacer mal, así que solo hay que esperar que el precio se meta dentro del canal. Perdón. Solo hay que esperar que el precio se meta dentro del canal y ver nuevos movimientos a la baja dentro de Bitcoin, que yo creo que es lo más probable en las próximas semanas. Dólar index. La estructura sigue siendo alcista, vale, aquí está todo a favor, máximos y mínimos, precio por encima de la media dentro del canal. Hoy, justamente hoy, veis que ha roto esta línea de tendencia. Esto para mí es una entrada en largo, ¿vale? Con el stop por aquí abajo. Así que quien lo quiera hacer ya sabe cuál es mi opinión. Esto no es una señal, solo simplemente es una opinión. Yo digo que para mí una estructura alcista, después de haber corregido hasta el 50% del canal y que esto haya roto aquí, vale, aunque esta vela es un poco en mi decisión, a mí me indica que esto se va a ir para arriba. Si no se va para arriba, ¿dónde estaría nuestro stop de protección? Aquí abajo, por debajo de los mínimos, porque si pierde estos mínimos y los perfora, quiere decir que el sentimiento de mercado aún sigue siendo pues relativamente bajista y que los osos tienen fuerza para llevar el precio hasta aquí abajo. Pero este es un índice o un activo que es alcista al 100% y por lo tanto pues es una buena idea buscar aquí largo. Futuro del euro, otro que sigue con la estructura impecable, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poco de zoom para que veáis cómo el precio ha llegado a la zona de Fibonacci, ¿vale? Una zona de resistencia, y a partir de aquí el precio no ha sido capaz de avanzar. Como mucho se ha ido hasta el 0.50 y a partir de aquí está empezando a perder pues lo que podríamos decir el canal alcista. Una vez que lo pierda, que lo está manteniendo, ya veis que se ha apoyado 1, 2, 3, 4, 5. Mucho me diréis, claro, es que lo has adaptado ahora. Hombre, los canales muchas veces son exactos, pero hay que tener en cuenta que el precio fluctúa y que el canal ha de ser para nosotros una referencia, ¿vale? De momento el precio no lo ha perdido, pero si pierde esto definitivamente o tiene un cierre por debajo de este mínimo, pues había que buscar posiciones cortas en el euro. Libra esterlina. Bien, para libra la estructura ya no es tan claramente bajista, ¿vale? De momento lo es. ¿Por qué? Vale, porque a pesar de que hemos venido aquí, el precio está por debajo de la media, está marcando máximos y mínimos decrecientes y no tenemos de momento un máximo relevante que nos indique que el precio cierre esta tendencia a la baja que lleva la libra. ¿Para dónde estaría un máximo relevante para mí? Pues un máximo por encima de esta resistencia que hay aquí, donde el precio se ha apoyado una vez, se ha apoyado dos, aquí ha perdido, lo ha recuperado, se ha intentado apoyar aquí, lo ha perdido. Pues para mí esta zona es súper relevante, en este caso para la libra, ¿vale? Y además si tiramos esto para atrás,
vemos cómo esto le ha servido de apoyo varias veces. Por lo tanto, un cierre de la libra por encima de este nivel sería un cambio de tendencia. De momento no se ha producido, está en la zona de Fibonacci y por lo tanto hay que buscar posiciones cortas. ¿En qué entorno? Pues en el entorno en que está. De momento no veo una vela de rechazo, de momento no tenemos un cruce de MAC. Si bajamos a timeframes inferiores pues tampoco lo veríamos, pero hay que estar muy atento porque en cualquier momento esto puede girar a la baja y sería una buena oportunidad para entrar en cortos. GEM, lo vimos ya la semana pasada, tiene una estructura bajista impecable de libro, vale, y dijimos la semana pasada que si perdía este nivel, como así ha sido, pues que era momento de buscar cortos. Si en algún momento hace un pullback aquí, vale, y podríamos tirar aquí un Fibonacci y decir, vale, joder, perdona. Bueno, como veis, si tiramos este Fibonacci y el precio en algún momento tira y intenta hacer un retroceso, pues sería una zona estupenda para buscar cortos de nuevo. Estoy mirando que no sé. Que me gusta más el canal así, así que lo vamos a dejar así. Vale, parece más coherente. Tiene aquí dos apoyos en la parte baja, tiene un toque aquí en la parte alta, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Vale, me parece mucho más coherente así el canal bajista, así que lo vamos a dejar ahí. Como veis, está dentro del canal bajista y posiciones cortas de retrocesos, no tiene más el llevo, fácil. Vamos a suprimir esto. Bueno, de momento lo vamos a dejar por si el precio hace un retest de esta zona. Canadiense, pues lo veo difícil de operar. Para mí la estructura sigue siendo bajista. Yo creo que esta es toda una zona de rechazo donde se podría entrar en corto y buscar los mínimos aquí, con stop por aquí encima. Así que mi preferencia sigue siendo entrar en cortos en toda esta zona, buscando el objetivo en la parte baja del canal o en esta zona de los antiguos mínimos que han hecho rebotar desde este nivel del precio. Para el australiano volvemos a estar un poco en la misma película de antes, ¿no? Ha bajado con fuerza, ha retrocedido a la zona de Fibonacci, pero de momento no vemos un rechazo claro. No ha perdido esta línea de tendencia, así que mientras que no la rompa, pues no podemos buscar cortos. Si la rompe, seguramente está otra vez en una zona de soporte, con lo cual yo dejaría de momento el australiano teniendo en mente, ¿vale?, que es un activo que es bajista y que en cualquier momento puede caer. En cuanto veamos debilidad, lo podemos atacar. De momento, pues hay que esperar. Neozelandés, pues un poco lo mismo que su primo el australiano. Aunque la estructura es bajista y no hay nada que decir en este aspecto, hay que esperar que rompa definitivamente y que nos abra el camino para ver nuevos cortos. Así que lo mismo que para el australiano. La preferencia sigue siendo short trace y la zona ideal para entrar en corto pues es la zona de Fibonacci, que coincide con la resistencia, con el techo del canal, con la media, la zona ideal. Pero vamos, ya sabemos que pocas veces pasa esto, así que puede ser que a partir de aquí el precio tire hacia abajo. Pasamos al siguiente activo, franco suizo. Está ahí en su zona de nadie, que ni sube ni baja ni todo lo contrario. Hasta que no rompa por arriba o rompa por abajo, pues para mí es intocable. Que vaya a marear a otro. La volatilidad sigue caracterizada por moverse dentro de este canal, tiene su estructura bajista, es intocable, así que de momento la vamos a dejar ahí y esperar una rotura de estos niveles que hemos marcado para ver si podemos ver algún tipo de corrección en los mercados. Nikkei. Como veis, en el Nikkei nada ha cambiado, sigue estructura lateral, no rompe ni por arriba ni por abajo, así que hasta la semana que viene, amigo. El China 50 tendremos que verlo la semana que viene. Ahora mismo está en la base del canal, mientras que no la pierda, pues la estructura sigue siendo alcista, pero si la pierde, cuidado, porque cambiaríamos de estructura alcista a bajista, y si perdiese estos mínimos de aquí, pues definitivamente
se metería dentro del canal y la estructura cambiaría de estructura alcista a estructura bajista, y había que buscar la rotura de toda la zona de soporte que tenemos aquí, que es relevante. Dow Jones, estructura alcista impecable, tenemos máximos y mínimos crecientes, ok, precio por encima de la media, ok, y dentro del canal alcista, ok. Vale, a día de hoy lo tiene todo a favor. Lo único que tiene aquí dificultad es buscar el momento de entrada. Como veis, aquí dio una pequeña oportunidad si no entrasteis justo aquí en la rotura, pero a partir de aquí pues hay que esperar. Vale, si no hemos entrado en el mercado, pues toca esperar por el Dow Jones. Long Trace, en cualquier caso. SP500, un poco le pasa al SP500 como a su primo Dow Jones, ¿vale? Lo que pasa es que, como dijimos la semana pasada, tiene mejor estructura, mucho mejor pinta. Esto es una fuga, un patrón de fuga alcista. Vale, en cuanto rompa por aquí esto para arriba, en teoría debía de ser hacia arriba, pues hará otro escape al alza. No sé si lo va a hacer, si no lo va a hacer, pero bueno, la estructura está clara y la preferencia también. Long Trace para SP500. Nasdaq. El Nasdaq mantiene una estructura alcista también impecable. Lo que pasa es que más fea que el SP500. ¿Qué pasa? Estamos en una zona de techos, con lo cual hay que descansar, que el precio venga a buscar la media y la base del canal y esta zona soporte, y a partir de aquí buscar long trace, ¿vale? O buscarlos por encima de los máximos históricos, cosa que de momento a la vista del mercado se antoja un poco complicada, ¿vale? Ya que las empresas tecnológicas en este principio de año, finales de año, no lo están pasando muy bien. Russell, la misma tónica que el Nikkei, hay que dejarlo y esperar que rompa por arriba o para abajo. DAX, ¿os acordáis del DAX? De lo que os dije en el último market review, que superaba este máximo, pues entrar al largo, si superaba este máximo, entrar al largo, y si superaba este, ojo, porque tenemos el techo del canal alcista. Pues os digo otra vez lo mismo, es esperar confirmación de ruptura para entrar en máximos. Cuando rompa aquí, pues aunque ya estará muy arriba, podemos esperar en la ruptura para entrar en algo. IBEX, la semana pasada dijimos que no era un activo operable para mí y para buscar largos, ¿vale? Ya que estaba muy débil, ha demostrado mucha debilidad, se está moviendo dentro de este canal bajista bastante bien, casi al tick, con lo cual ahora está en la fase de rebote. Mientras que no pase esta resistencia, para mí el IBEX es intocable, ¿vale? Entrar aquí es meterse en un follón. No veo que sea un índice fuerte para estar ahora mismo en el mercado. Prefiero el DAX o cualquiera de los índices americanos. Y si ya te pones hasta el China 50. Vamos a ver hasta dónde sube el BBVA y a partir de ahí buscar pues pistas que nos den el mercado. Va a ver que el mercado está débil y que podemos entrar en corto. De momento lo dejamos ahí. Sabemos que está en una zona de resistencia y por lo tanto que podemos ver un rechazo en esta zona si vemos un mercado bajista en los americanos o en el DAX, en los índices mundiales. Vamos. Apple. Me voy a repetir otra vez en lo que dije. Lo único malo que tiene esta acción es que está muy arriba, ¿vale? Y entrar ahí arriba en largos pues es una locura. Hay que dejar que descanse, que el precio venga a la zona de abajo, y una vez que venga a la zona de abajo pues buscar posiciones largas. De momento, aunque la preferencia de los trades son long trades, hay que dejar que el precio retroceda. Meta Platforms tiene mala pinta como activo alcista, ¿vale? Por lo tanto hay que buscar cortos. Dio aquí el otro día, dio la oportunidad y nada, pues para mí posiciones cortas o esto por aquí encima, ¿vale? Los objetivos pues por aquí abajo, no tiene más. Esperar el señal de venta en zona de resistencia o ruptura de soporte y andando. Y el tercero del Triumviratum pues está aquí, Amazon, que sigue con su estructura lateral como es habitual, así que a dejarlo andar. Bueno, como veis me ha costado llegar al final de este market review. Como siempre, espero que os sea útil en vuestra operativa. Un saludo y buen trading.